Jeremías capítulo 32, versículos del 25 al 27. Jeremías es parte de los libros que se le denominan profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son los libros que forman parte de los profetas mayores y se les llama profetas mayores por la cantidad de escritura que ahí encontramos. Pero todos los profetas traen grandes enseñanzas para nuestra vida. Y dice Jeremías capítulo 32, versículo del 25 en adelante. Oh Señor Jehová, está hablando Jeremías, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, hay un pueblo aquí hoy en esta noche y que nos sintoniza, que espera palabra de lo alto, no palabra de hombre. Mi Dios, danos de ese pan que alimenta nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Es la pregunta que Dios le hace al profeta Jeremías cuando el profeta se queda sorprendido. Escúcheme bien, se queda perplejo, se queda confuso, se queda, como dicen por ahí, anodadado de lo que el Señor le está pidiendo que haga. Hermanos, es tremendo porque como seres humanos, siempre usted y yo le estamos buscando lógica a las cosas. Y cuando nosotros le ponemos la lógica a las cosas, vemos que las cosas no son así. Pero Dios actúa de diferentes maneras. Dios actúa de manera sobrenatural. No pregunte cómo Dios va a hacer las cosas. Solo confíe en Él. Por eso el Señor le dice al profeta, ¿habrá algo difícil para mí? En una enfermedad, es cierto, hay un diagnóstico para la ciencia médica. Hay un proceso de esa enfermedad que médicamente se va a desarrollar y se va a dar. Ha sido diagnosticada. Pero en Dios todo puede cambiar, mis amados hermanos. Dios tiene la última palabra, porque como dice la Escritura, no hay nada imposible para el Señor. Y en la palabra del Señor, en la Escritura, encontramos varias veces que el Señor reitera que no hay nada imposible para Él. Por ejemplo, vaya a Lucas capítulo 1, versículo 34, Evangelio de Lucas. El problema es que nosotros somos los que nos ponemos los obstáculos. Muchas veces, mis amados hermanos, Dios no puede obrar en nuestras vidas porque le estamos buscando lo lógico, lo normal. Deje que Dios actúe. Haga lo que Dios le pone en su corazón, porque Dios tiene métodos y maneras diferentes a las del ser humano en los cuales Él actúa. Por eso usted debe tener ese discernimiento espiritual para saber hacia dónde Dios lo está llevando. Y dice Lucas 1:34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, el ángel le había dicho que iba a quedar embarazada y que iba a dar a luz un hijo. Y María le dice, ¿y cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes de ella, para ella la que llamaban estéril,
Pero si usted sigue leyendo, le dice ahí el Señor, ¿hay algo imposible para Dios? De ninguna manera, mis amados hermanos. En Génesis 18:14, el Señor le dice a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. En pocas palabras, lo que quiero dejar en su corazón es de que, hermanos, Dios puede hacer las cosas de manera sobrenatural, de manera como Él quiere. Lo único que usted y yo debemos de hacer es poner siempre esa confianza en el Señor, poner esa fe en el Señor. Entonces dice en Jeremías 26:27, en el contexto de que se da esta escritura, vaya Jeremías 32:26 y 27, Jeremías 32:26, y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Recordemos que Jeremías era un profeta llamado por el Señor. Dice la escritura que profetizó allá por el año 650 al 645 antes de Cristo. Era de una aldea llamada Anatot, que quedaba a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Este profeta o siervo de Dios, que es conocido como el profeta llorón, hermanos, profetizó durante los reinados de Josías, Joacim y Sedequías. Y esta escritura en el capítulo 32 eran tiempos del rey Sedequías. Y el rey estaba en su año 10. Entonces, mire lo que pasa. Había una crisis en ese momento. El ejército de Nabucodonosor, de la nación de Babilonia, la más fuerte de ese tiempo, tenía sitiada la ciudad. Tenía rodeada la ciudad y ya tenía meses de estar ahí. Entonces la ciudad estaba a punto ya de caer y Nabucodonosor iba a destruir todo Jerusalén y se iba a llevar presos o cautivos a toda la gente que vivía ahí en Jerusalén. Entonces, hermano, Jeremías lo habían detenido y estaba preso en el palacio del rey. ¿Por qué? Porque le profetizaba al rey lo que venía. Vaya al versículo 2 del capítulo 32, dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí que yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no les irá bien, dice Jehová. Pues por eso el rey no le había gustado la palabra que Jeremías le había llevado de parte de Dios. ¿Y qué hace? Lo mete preso. Entonces cuando estaba preso, viene palabra de Jehová a Jeremías. Y mire lo que le manda hacer Dios. Por eso le digo que muchas veces Dios hace cosas ilógicas en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, tenga mucho cuidado, nos llenamos de incredulidad. Pero aunque a usted no le parezca la manera como Dios está actuando en su vida, usted debe tener ese discernimiento espiritual para saber lo que Dios le está mandando a hacer, aunque le parezca ilógico. Mire lo que le manda a hacer, versículo 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciéndote,
cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, o sea, un primo de él, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, o sea, de donde era Jeremías, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Jamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero. ¿Cuánto le costó la propiedad? 17 ciclos de plata. Imagínense qué tremendo. En medio del caos, en medio del problema, sabían que la ciudad iba a ser destruida, sabían que todos los habitantes iban a ir cautivos o presos hacia Babilonia, y Dios le dice a Jeremías que compre una propiedad. Entonces este profeta no se explicaba por qué el Señor y le empieza a decir a Dios, Señor, ¿cómo es posible que me estés diciendo que compre esto cuando la ciudad va a ser destruida? Esto no tiene valor. ¿Cómo voy a gastar este dinero en comprar esta propiedad si viene un caos, si viene una destrucción? Pero Dios le dice claramente que lo haga, que compre esa propiedad en términos normales. Y le dice que haga la escritura y que la guarde en un jarrón. Usted puede seguir leyendo ahí. Entonces, ¿por qué? Porque Dios había profetizado que cumplido el tiempo, la ciudad iba a ser restaurada, iba a ser bendecida. Entonces todo aquel que había comprado en tiempos de escasez, en tiempos de caos, iba a ser bendecido porque la tierra iba a aumentar su valor. Entonces, hermano, es algo ilógico que Dios le manda hacer a Jeremías. Entonces viene Jeremías y le dice al Señor, vaya al versículo 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Y en pocas palabras le está diciendo ahí, aunque la ciudad se ha entregado en manos de los caldeos, o sea, me estás diciendo que la compre y tú sabes que viene un ejército que se apodera de todo esto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, y yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? O sea, en pocas palabras, ¿no crees que yo puedo volver a restaurar esto? ¿No crees que esto va a volver a la normalidad? ¿No crees que yo tengo el poder sobre Nabucodonosor, sobre todo su ejército, sobre toda carne? ¿No crees que yo puedo hacer lo que para el hombre es imposible? Para Dios todo es posible. Hermano, mire qué tremendo, porque muchas veces usted y yo nos frustramos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, problemas, tantas situaciones que vienen a nuestra vida, y muchas veces, hermano, no logramos entender. Muchas veces usted y yo decimos, hoy que más me congrego, hoy que más le sirvo al Señor, hoy que me he acercado a Él, ¿por qué estoy pasando esta situación? Pero tranquilo, cálmese. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. Usted no sabe lo que Dios va a traer a su vida. No es casualidad, como siempre lo he dicho, que usted esté aquí, que Dios lo ha traído en este lugar. Eso significa que Dios está trabajando en usted. Eso significa que Dios está teniendo cuidado de su vida. Entonces, la gloriosa respuesta de Dios a Jeremías, y es para todos nosotros, es, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo? ¿Será difícil su problema para Dios? Claro que no, mi amado hermano. Siga confiando en el Señor, espere en el Señor. Yo creo que en este 2022 muchos de nosotros nos establecimos metas,
retos, metas, objetivos, propósitos, pero las cosas cambiaron de la noche a la mañana. No esperábamos, estábamos tranquilos y de la noche a la mañana vino algo que nos sacudió, que nos sorprendió. Nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por este tipo de situaciones, hermano, pero tranquilo, tranquila. No hay nada imposible para el Señor. Usted confíe en el Señor. Jeremías se quedó impactado de lo que el Señor le dijo. Le dijo, ¿habrá algo imposible para mí? Porque le estaba reclamando, Señor, ¿por qué me mandas a hacer eso? Si mira, si yo estoy preso. Si mira, la ciudad va a ser destruida. Y saben una cosa, hermanos, si usted busca la historia de Jeremías, fue el único. Bueno, los pobres y Jeremías fue el único que el rey Nabucodonosor se llevó al rey, a los príncipes, a todos, incluyendo a Daniel, el profeta Daniel, para allá, para Babilonia. Y Jeremías, ¿saben qué dijo el rey? Le dijo que si se quería ir con él o se quería quedar ahí. Y Jeremías dijo que se quería quedar ahí en Jerusalén y puso personas para que tuvieran cuidado de él. ¿Y cómo estaba Jeremías cuando Dios le dé esta palabra? Estaba preso. No sé cuál es la condición en la cual usted se encuentra en este momento, pero esa condición puede cambiar de la noche a la mañana, mi amado hermano. Solo confía en el Señor. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Número uno, levante su mirada al cielo. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Lo que es difícil para ser humano, para el ser humano, para Dios no es imposible, mi amado hermano. Por eso, en cualquier situación, en cualquier condición, ¿qué es lo que debe hacer un hijo y una hija de Dios? Pues levantar su mirada a los cielos. Dios va a convertir ese valle de lágrimas en una fuente de gozo, mi amado hermano. Esa tribulación, Dios le va a dar fortaleza para seguir adelante. Por eso, jóvenes, cualquier situación que estén atravesando, que no los detenga. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted no avance, que usted no salga adelante. No, hombre, usted tiene una vida por delante, así que cualquier situación que esté atravesando, Dios le va a ayudar, Dios le va a sacar adelante. Entonces recuerde, alce su mirada a los cielos, el Señor lo va a sacar adelante. Número dos, recuerde siempre, como dice Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El profeta Jeremías, antes de que Dios le respondiera la palabra que hemos leído en el versículo 26, en oración ya le había dicho al Señor, sé que no hay nada imposible para ti. Y eso es lo que un cristiano, un hijo de Dios debe de creer siempre, que para Dios no hay nada imposible. Recuerde la historia de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, dice la escritura, y tenía a su hija enferma. Estaba gravemente enferma, dice la escritura. Y fue y se postró delante del Señor y le pidió que fuera a sanar a su hija. Pero en el camino dice que las multitudes lo apretaban. ¿Y qué pasó? Una mujer que tenía 12 años de estar con un flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en ¿qué? En los médicos, se abrió paso en medio de la multitud. ¿Y qué decía esta mujer? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré ¿qué? Sana. ¿Y qué hizo esta mujer cuando tocó el borde del manto de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y cuando vio a la mujer le dijo, hija, ¿qué le dijo? Eres sana y tus pecados te son perdonados. Y Jairo, imagínese, Jairo abatido, preocupado, porque aparentemente Jesús iba con él a sanar a su hija, pero se detuvo en el camino. Cuando terminó de hablar con esta mujer,
emprendió el viaje con Jesús y se encuentra con su siervo. ¿Y qué le dijeron? Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué le dijo el Señor a Jairo? Y al que cree, todo es posible, hermanos. Y dicho y hecho, llegó y ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas, increíbles los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que usted debe de hacer? Debemos de hacer es, ¿verdad? Creer que Jesús, que Dios es el Todopoderoso. Por eso dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Entonces, número 3, mi amado hermano, ¿qué es lo que debe de hacer usted en los problemas y en las dificultades? Descansar en el Señor, hombre. Haga un tiempo, hombre. Haga un tiempo y váyase a hablar con Dios. Descanse en el Señor. Muchas veces los problemas no son. Dice la mayor parte de expertos, de psicólogos y psiquiatras, que el 90% de las cosas que usted se imagina nunca suceden. En pocas palabras, usted se carga pensando lo peor y se le olvida que usted es un hijo, una hija de Dios. Se le olvida que hay un montón de promesas, que hay palabra de Dios para usted, hay pan de vida para usted, para que usted descanse en el Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermano, descanse en el Señor. Hay cosas que humanamente hablando usted no puede hacer, hermano. No podemos nosotros cambiar las cosas, pero usted confía en el Señor. No crea, no de balde. Bueno, cuando usted vino a los pies del Señor, aparte de darle esa salvación y esa vida eterna, hermanos, hay un montón de bendiciones que hay para los cristianos, para los hijos de Dios. Entonces, Jeremías, hermano, no entendía la lógica de lo que Dios le estaba pidiendo. Yo no sé, ¿verdad? Pero creo que como cristianos, como hijos de Dios, usted y yo debemos desarrollar ese discernimiento espiritual para saber tomar las mejores decisiones enfocadas en lo que Dios quiere a nuestra vida. Tenga cuidado, porque en ese abatimiento, en esa angustia, usted puede tomar malas decisiones. Usted puede tomar un camino por el cual Dios no es el camino que Dios le ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que haga? Descanse en el Señor. Por eso dice la palabra que por nada usted y yo estemos preocupados, sino que presentemos delante del Señor nuestras peticiones. ¿Con qué? Con oración, con súplica y con acción de gracias, dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nuestros corazones. Por eso hoy en esta noche yo le quiero exhortar a que ponga todas sus preocupaciones, todas sus cargas en el Señor. Nos hemos quedado impresionados de lo que Dios hace a través de la oración, hermano. No hay duda que Dios tiene cuidado. Hablaba con el hermano Alex Linares hoy, este día al mediodía, y nos daba la tremenda noticia que ya nuestro hermano Kevin, pues está estable, ya platicó con él, ya lo vio, ya le hicieron la cirugía, se trata nada más de que se recupere y que si ya está bien, pues ya la próxima semana le da el alta. Pero ha sido un proceso difícil. En medio de la pandemia, hermanos, cuando en los hospitales, ¿verdad, pastor? No dejaban entrar a nadie, cuando había ese caos, ese miedo del COVID, hermanos. Se recuerda al inicio, al principio, que en los hospitales ni lo querían ni ver a usted. ¿Cuánta gente murió? Pero ¿cómo se sostuvo esta familia, hermano? Un proceso tremendamente difícil a través de la confianza en el Señor. Héctor Martínez, en medio de la pandemia, le diagnostican la insuficiencia renal crónica. Hermano, y
en medio de la pandemia, le estoy hablando exactamente en abril del año 2020, donde cerraron todo hospital, se abrió campo él confiando en el Señor. Hermano, y algo impresionante porque, bueno, el pastor, y lo digo con mucho respeto, Wilber, ¿verdad? 14 años. Dios tiene sus planes y sus propósitos con esta enfermedad. Y Héctor en un año recibió ese trasplante renal. Pero ¿cómo lo hizo? Pues confiando en el Señor. Vaya, ¿a qué quiero llegar? Su problema, la necesidad que usted tiene, lo que está atravesando, hermano. ¿Habrá algo? ¿Será imposible para Dios su problema o su dificultad? Claro que no, hermano. Por favor, no se desenfoque. Siga confiando en el Señor. No mengüe, no deje su silla. Siga buscando el Señor. Y como dijo Jacob, aunque tú nos bendigas, Señor, aunque yo seguiré tomado de tu mano. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.